Bienvenidos hermanos a su programa de la Divina Misericordia. Soy Rosario Echeverría de parte del ANE de la Ciudad de México. La Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México les da la bienvenida. Vamos a empezar como siempre rezando esta oración que nuestro Señor Jesucristo le dictó a Santa Faustina, diciéndole que cada vez que la rezara con un corazón contrito y con fe, le daría la gracia de la conversión de un alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh sangre y agua, que brotastes del Sagrado Corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotastes del Sagrado Corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotastes del Sagrado Corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues queridos hermanos, hoy vamos a explicar y meditar todo lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a Faustina, a Santa Faustina, sobre su divina misericordia. Lo que le dice sobre cómo la divina misericordia es la última tabla de salvación para la humanidad. Esta humanidad en que estamos hoy en día, que nos tocó vivir hoy en día, que está tan sumergida en el pecado, tan alejada de Dios, tan metida en cosas del mundo, en el poder, en el dinero, en la riqueza, en todo lo que sea enriquecimiento y poder aquí en la tierra, y olvidándonos de lo esencial, que es la vida eterna, de la salvación de nuestras almas, que para eso fuimos creados. Dios nos da la vida para que volvamos a Él después de pasar la prueba aquí en la tierra. La prueba aquí en la tierra consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como Dios nos ama, cumpliendo, viviendo los 10 mandamientos de la ley de Dios por amor a Dios, y así amando al prójimo por amor a Dios. Bueno, pues aquí nuestro Señor le dice a Faustina en su diario cuánto la humanidad está tan alejada de Él, tan olvidada de Él, y que la última tabla de salvación para la humanidad, para todos nosotros, es acogernos, adorar, impetrar su divina misericordia. Nos dice en el párrafo 965 del diario La Divina Misericordia. Dice: las almas mueren a pesar de mi amarga pasión. Les ofrezco la última tabla de salvación, es decir, la fiesta de mi misericordia. Si no adoran mi misericordia, morirán para siempre. Secretaria de mi misericordia, escribe, habla a las almas de esta gran misericordia mía, porque está cercano el día terrible, el día de mi justicia. Pues nuestro Señor está triste, se entristece mucho, porque dice que muchas almas se condenan, o sea, mueren para la vida eterna, se condenan en el infierno a pesar de todo lo que Él sufrió en su amarga pasión y en su crucifixión. Ningún ser humano en la historia ha sufrido lo que nuestro Señor Jesucristo, y todo Él lo hizo por amor a Dios, por amor a nosotros, para salvarnos, para abrirnos las puertas del cielo, para redimirnos a toda la humanidad y a cada uno en particular. Pero Jesús le duele enormemente porque hay muchas almas que, a pesar de todo lo que Él sufrió, no sacan provecho de la pasión dolorosa y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice que nos ofrece la última tabla de salvación, es decir, la fiesta de su misericordia. Esta fiesta que acabamos de pasar el domingo pasado, en la cual Jesús nos decía que quien fuera a la confesión, obviamente a la Santa Misa, porque es domingo la Divina Misericordia, segundo domingo Pascua, y luego de la confesión comulgara, recibiría el perdón total de las culpas y de las penas, o sea, ganaría una indulgencia plenaria. Y además ese día Jesús decía que estaban abiertas las compuertas divinas, o sea, las entrañas de su corazón abiertas, derramando todo un mar de bendiciones para quien le pidiera con confianza todas sus necesidades y para quien se acogiera con confianza, sin miedo, en su corazón misericordioso, especialmente en el sacramento de la confesión, y ya con el alma limpia, en gracia de Dios, recibir la comunión. Bueno, pues Él nos da esta fiesta, la misericordia, y hoy, que ya ha pasado unos días, pues
podríamos suplicarle. Todavía estamos en esta segunda semana de Pascua. Suplicarle a nuestro Señor, acercándonos a la confesión, que nos perdone y comulgar, y suplicarle que todavía podamos acogernos a su divina misericordia, aunque ya hayan pasado unos días. Todavía estamos en el segunda semana de Pascua, miércoles de la segunda semana de Pascua. Pues suplicarle a nuestro Señor perdón por nosotros, por nuestros pecados y por los del mundo entero. Y Jesús nos dice que si no adoramos su misericordia, moriremos para siempre, o sea, nos condenaremos. O sea, las almas que no se acojan, que no supliquen, que no impetren misericordia a Dios, se condenarán para siempre. Y dice, le pide a Faustina y nos pide a cada uno de nosotros que hablemos a todas las almas de su gran misericordia, de su gran misericordia hacia toda la humanidad, porque Él murió en la cruz para salvar a toda la humanidad, Él no excluyó a nadie. Y Él dice que está cercano el día terrible, el día de su justicia, o sea, el día del juicio particular de todos nosotros, en lo que se llamará la iluminación de conciencia o aviso, que en otra ocasión nuestro Señor se lo dice a Faustina, y entonces, desde ahora, prepararnos para ese momento y empezar desde ahora a vivir en gracia de Dios y no estar sumergidos en esa vida de pecado, olvidados de Dios, que tristemente es la trampa del demonio. Nos hace creer que no hay vida eterna, que no hay demonio, que no hay infierno, que Jesús es tan misericordioso que a todos nos va a perdonar. Pero Él va a perdonar a quien se arrepienta de corazón, a quien suplique su misericordia con un dolor de haberlo ofendido, con un corazón arrepentido, y especialmente nos deje el sacramento de la confesión, para que nosotros tengamos esa certeza que nuestros pecados son perdonados y que nos acerquemos con humildad, con confianza al sacerdote, que es el representante de Jesús en el momento de la confesión, o sea, Jesús está en él, in persona Christi, para que Jesús mismo sea quien perdone nuestros pecados a través del sacerdote, ¿sí? Y eso es un regalo muy grande que Jesús nos da, y que fue el Evangelio que se leyó el domingo pasado, domingo de la Divina Misericordia. El Evangelio de San Juan habla cuando Jesús se aparece a los apóstoles con su cuerpo glorioso, sopla sobre ellos, le dice, reciban el Espíritu Santo, la paz esté con ustedes, los pecados que ustedes perdonen quedarán perdonados, lo que no perdonen quedará sin perdonar. Ahí, ese día, la Divina Misericordia se lee ese Evangelio, y es lo que Jesús nos pide para ganar la indulgencia plenaria, acercarnos a la confesión ese día. Y después, con el alma limpia, digna para recibir a Dios, recibir en la Sagrada Eucaristía. Pues supliquémosle hoy también que todavía tenga esta misericordia por nosotros para poder ganar la indulgencia plenaria todavía, porque obviamente a la confesión nos podemos acercar todo el tiempo mientras tengamos vida, ¿sí? Confesarnos y comulgar, pero también aprovechar la indulgencia plenaria. O sea, podemos nosotros todavía hoy suplicarle a nuestro Señor acercándonos a la confesión, pidiéndole perdón de corazón, haciendo una buena confesión de vida, comulgando, yendo a la Santa Misa y comulgando, y luego si estamos durante media hora ante el Santísimo Sacramento rezando, ya sea el Santo Rosario, la coronilla, enfrente del Santísimo Sacramento, en el Sagrario, podemos ganar la indulgencia plenaria también y suplicar misericordia para el mundo entero, porque es la única forma en que la humanidad se salvará. Jesús nos dice, es la última tabla de salvación para la humanidad. Y luego nuestro Señor le enseña a Faustina la coronilla de la Divina Misericordia y le dice sobre la coronilla, que pues nos cuenta Faustina, nos narra cómo fue esto cuando él se le enseñó. Y dice que Faustina, ella dice, un viernes 13 de septiembre de 1935, dice, por la tarde, estando yo en mi celda, vi al ángel ejecutor de la ira de Dios. Tenía una túnica clara, el rostro resplandeciente, una nube debajo de sus pies, y de la nube salían rayos y relámpagos, e iban a las manos, y de su mano salían y alcanzaban la tierra. Al ver esta señal de la ira divina que iba a castigar la tierra, y especialmente cierto lugar, por justos motivos que no puedo nombrar, empecé a pedir al ángel que se contuviera por algún tiempo, y el mundo haría penitencia, pero mi súplica era nada comparada con la ira de Dios. En aquel momento vi a la Santísima Trinidad, la grandeza de su majestad me penetró profundamente, y no me atreví a repetir la plegaria. En aquel mismo instante sentí en mi alma la fuerza de la gracia de Jesús que mora en mi alma,
y al darme cuenta de esta gracia, en el mismo momento fui raptada delante del trono de Dios. Qué grande es el Señor y Dios nuestro, e inconcebible es su santidad. No trataré de describir esta grandeza, porque dentro de poco la veremos todos, tal como es. Me puse a rogar a Dios por el mundo con las palabras que oí dentro de mí. Cuando así rezaba, vi la impotencia del ángel que no podía cumplir el justo castigo que correspondía por los pecados. Nunca antes había rogado con tal potencia interior como entonces. Las palabras con las cuales suplicaba a Dios son las siguientes. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros. Y luego, a la mañana siguiente, cuando entré en nuestra capilla, oí esta voz interior. Cuantas veces entres en la capilla, reza enseguida esta oración que te enseñé ayer. Cuando recé esta plegaria, oí en el alma estas palabras. Esta oración es para aplacar mi ira. La rezarás durante 9 días con un rosario común, de modo siguiente. Primero rezarás una vez el Padre Nuestro, el Ave María y el Credo. Después, en las cuentas correspondientes al Padre Nuestro, dirás las siguientes palabras. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Y en las cuentas del Ave María dirás las siguientes palabras. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Para terminar dirás 3 veces estas palabras. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Pues miren, aquí Faustina nos narra cómo fue, qué estaba ella viviendo, qué visión tenía cuando nuestro Señor le reveló la coronilla. Ella vio un ángel ejecutor de la ira divina que iba a castigar a la tierra entera y a un lugar específicamente por la gravedad de los pecados que se cometían ahí. Y en eso ella hacía oración, su oración no era suficiente para aplacar la justa ira divina, y entonces después fue llevada. Jesús la llevó al trono de Dios y estuvo en presencia de la Santísima Trinidad. Y entonces después ella en su interior oyó esta oración que le inspiró el Espíritu Santo, que decía, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Y cuando ella empezó a hacer esa oración, vio como el ángel ejecutor de la ira divina no podía castigar esa ciudad. O sea, esta oración era tan potente que podía detener la justa ira divina. ¿Y por qué será tan potente? Porque nosotros la rezamos a Dios Padre, le decimos Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Y luego le vamos diciendo con el rosario, en las cuentas del Ave María, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y así hacemos cada decena, y luego otra vez en lo que sería el Padre Nuestro, otra vez le decimos Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, y luego 10 veces por su dolorosa pasión, y así hacemos las 5 decenas. Primero habiendo rezado un Padre Nuestro, una Ave María y un Credo, y al final 3 veces, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Pues esta oración es tan poderosa, porque uno le ofrece a Dios Padre los méritos de la pasión dolorosa de su Hijo Jesús en la cruz. O sea, no hay nada mejor que le podamos ofrecer. Entonces, así es como Dios nuestro Padre se aplaca con nuestra oración, porque le estamos ofreciendo a su Hijo Jesús en su pasión dolorosa y en su crucifixión todo lo que Él sufrió, para que tenga misericordia de nosotros y del mundo entero. Y con esta oración Jesús le decía a Faustina que cuantas veces rezara, entrar en la capilla, rezar esta oración, y sería para aplacar la ira de Dios. Y luego le dijo que la rezara 9 días seguidos, o sea que hiciera la novena. O sea, nosotros en este tiempo de tanta pecado, de tanta maldad, de tanta incertidumbre, de tanta angustia que sufre la gente, en vez de tener miedo, supliquemos a nuestro Señor Jesucristo, supliquemos a Dios Padre, por los méritos de la pasión dolorosa de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor,
suplicarle misericordia para nosotros y para el mundo entero, y veremos grandes milagros. Jesús le decía a Faustina, la humanidad no conocerá paz hasta que se dirija a la fuente de mi misericordia, o sea, a su corazón misericordioso, suplicándole perdón por nuestros pecados. Y especialmente nosotros los católicos podemos hacerlo acercándonos a la confesión y luego a la Eucaristía, ahí obteniendo la misericordia de Dios en la confesión, en el sacramento de la confesión, ya viviendo en gracia de Dios, comulgar, y de ahí en adelante preocuparnos y procurar vivir siempre en gracia de Dios y rezar constantemente el Santo Rosario de la Santísima Virgen María para que ella nos proteja de todo mal, y rezar constantemente todo lo que puedan, cada vez que puedan, y por todas sus necesidades, rezar la coronilla a la Divina Misericordia. Van a ver ustedes cómo Jesús se la pedía a Faustina constantemente por todo, y especialmente cuando la gente estaba muriendo, cuando la gente estaba agonizando, para que se acogieran, para que adoraran la Divina Misericordia. O sea, nosotros podemos impetrar la Divina Misericordia para nosotros y para el mundo entero. O sea, suplicar con fervor, con todo el fervor de nuestro corazón, con todo el amor que podamos. No una oración de la boca para afuera, sino de verdad una oración de nuestro corazón al corazón de Dios Padre, suplicándole misericordia para nosotros por los méritos de la pasión de su Hijo Jesús. Y luego nos va diciendo Faustina en este diario. En el párrafo 723 dice: hoy escuché estas palabras. Las gracias que te concedo no son solamente para ti, sino también para un gran número de almas, y en tu corazón está continuamente mi morada. A pesar de la miseria que eres, me uno a ti, y te quito tu miseria y te doy mi misericordia. En cada alma cumplo la obra de mi misericordia, y cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Cada obra de mis manos comprueba mi misericordia. Quien confía en mi misericordia no perecerá, porque todos sus asuntos son míos, y los enemigos se estrellarán a los pies de mi escabel. Entonces, nuestro Señor le decía a Faustina que todas las bendiciones que le daba a ella no eran solamente para Faustina, sino para un gran número de almas. Por eso le pidió que escribiera este diario. Tanto nuestro Señor Jesucristo se lo pidió como a su director espiritual, el padre Soposhko. Y así Faustina escribió el diario, así dándonos a conocer, revelándonos todo el mensaje de misericordia que nuestro Señor Jesucristo le dio a ella, y le pidió que lo diera a conocer a toda la humanidad. Y luego dice, Jesús le dice a Faustina que en su corazón está continuamente la morada de nuestro Señor. Y nosotros podríamos también permitirle a nuestro Señor que nuestro corazón sea su morada. Cuando vivimos en gracia de Dios, cuando procuramos vivir en una oración constante con Él, con un corazón manso y humilde, sin perder la paz. Y así nuestro Señor estará feliz reinando en el corazón de cada uno de ustedes. Si vivimos en gracia de Dios y procuramos, nos esforzamos por tratar de ser una morada agradable a Dios, en mansedumbre y humildad, Él estará reinando en nuestro corazón, que es lo que Él quiere, reinar en el corazón de cada persona. Y luego dice que a pesar de la miseria que nosotros somos, Él se une a nosotros y nos quita nuestra miseria y nos da su misericordia. Y en cada alma Él cumple la obra de su misericordia. Y cuanto más grande es el pecador, cuanto más grande es el derecho que tiene sobre su misericordia, o sea, a confiar en su divina misericordia. Porque la divina misericordia es para toda la humanidad, pero especialmente para los más pecadores. Porque los que llevan por el camino del bien, los que son justos y buenos, ellos ya están yendo por el camino hacia Dios. Ellos no van por el camino de la condenación, pero los que están por el camino del mal, engañados por el demonio, confundidos y yendo por el camino de la condenación eterna, son los que Jesús más quiere que se salven, los que más quiere que confíen en su divina misericordia. Por eso dice que cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a confiar en su divina misericordia. Y luego dice que cada obra de sus manos comprueba su misericordia. Todo lo que Dios ha creado, todo es por amor a nosotros, por su misericordia, porque nos ama con nuestra miseria y nos quiere hacer la estadía nuestra aquí en la tierra agradable, hermosa, linda, con una naturaleza preciosa que nos ha dado. Entonces,
Saber que todas las obras de Dios son por su divina misericordia, porque nos ama. Recuerden que divina misericordia es que Dios nos ama con nuestra miseria. No ama el pecado, pero sigue amando al pecador. Mientras más pecador es un alma, más la busca durante toda su vida para traerla a su corazón, para que vuelva a Él, para que no se pierda, para que no se condene, para que llegue a la gloria eterna, donde Jesús tiene un lugar para cada ser humano. Pero depende de nosotros si queremos acogernos a su divina misericordia, si queremos aprovechar y gozar de la gloria eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Nos dice, quien confía en mi misericordia no perecerá, o sea, no se condenará, porque todos los asuntos de esa alma que confía en su misericordia son de Jesús, son de Él. Y dice que los enemigos se estrellarán a los pies de su escabel, o sea, los enemigos de la salvación de las almas, a quien confía en la divina misericordia, se estrellarán y no podrán hacer caer esa alma, no podrán llevársela a la condenación eterna, porque esa alma confía en la divina misericordia y suplica, impetra la divina misericordia y especialmente se esfuerza en vivir en gracia de Dios. Y luego nuestro Señor Jesucristo le decía a Faustina sobre la coronilla. Le decía en el párrafo 811, para quien tenga el diario, dice: defenderé como mi gloria a cada alma que rece esta coronilla en la hora de la muerte, o cuando los demás la recen junto al agonizante, quienes obtendrán el mismo perdón. Cuando cerca de un agonizante es rezada esta coronilla, se aplacará la ira divina, y la insondable misericordia envuelve al alma, y se conmueven las entrañas de mi misericordia por la dolorosa pasión de mi Hijo. O sea, este mensaje maravilloso nos lo da nuestro Padre Dios, nuestro Padre Creador, y nos dice que Él defenderá como su gloria a cada alma, a cada persona que rece la coronilla de la divina misericordia. En la hora de la muerte, Él se encargará de defenderla. Y cuando también la recemos junto a un alma agonizante, quienes obtendrán el mismo perdón. O sea, si ustedes, cada uno de ustedes tiene que rezar junto a un alma que está agonizando, que está muriendo, a lo mejor no tiene ayuda de un sacerdote, a lo mejor no alcanza a recibir la extremunción, la unción de los enfermos, pues ¿qué podemos hacer para ayudarlo? Rezar a su lado la coronilla de la divina misericordia. Y así, el alma que reza la coronilla obtiene el perdón, obtiene esta gracia, y de que Dios defenderá como su gloria a esa alma, pero también el alma que está agonizando. O sea, los dos obtienen esta gracia tan grande de parte de Dios. Esa defensa de Dios por esa alma, la defenderá como su gloria. Cuando rece la coronilla, la defenderá como su gloria a la hora de la muerte, o cuando lo recemos junto a un alma agonizante, que tanto el alma que agoniza como quien la reza, los dos obtendrán el mismo perdón. Y nos dice que cuando cerca de algún agonizante rezada la coronilla, la divina misericordia, se aplaca la ira de Dios, y la insondable misericordia de Dios envuelve al alma, y se conmueven las entrañas de su misericordia por la dolorosa pasión de su Hijo Jesús. O sea, este mensaje nos lo da Dios Padre. Nos dice que quien rece la coronilla por un alma agonizante obtiene el perdón total, obtiene el perdón, o sea, obtiene la gracia del perdón en el momento de la muerte. Dios la defenderá como su gloria, tanto al alma que está rezando como al alma que está agonizando. Y todo esto Dios Padre lo hace por amor a la pasión dolorosa de su Hijo Jesús. Y nos protegerá también durante la vida. Y mientras más recemos la coronilla, mucho mejor. No dejemos eso solamente para el último instante, no. Recémosla constantemente, todos los días, porque Jesús le decía a Faustina: reza la coronilla incesantemente, cada vez que necesites, cada vez que puedas, cada vez que quieras. Todo el tiempo, mientras más, mejor. Porque con cada vez que recemos la coronilla, atraemos a la humanidad hacia la misericordia de Dios. Atraemos a la humanidad a nuestro Señor Jesucristo. Y luego nos dice en el párrafo 848, qué gracias más grandes conceder a las almas que recen esta coronilla. Las entrañas de mi misericordia se enternecen por quienes rezan esta coronilla. Anota estas palabras, hija mía. Habla al mundo de mi misericordia para que toda la humanidad conozca la infinita misericordia mía. Es una señal de los últimos tiempos. Después de ella vendrá el día de la justicia. Todavía queda tiempo, que recurran pues a la fuente de mi misericordia y se beneficien de la sangre y del agua que brotó para ellos.
O sea, nos vuelve a decir nuestro Señor que Él concederá gracias muy grandes a todos los que recen la coronilla de la Divina Misericordia. O sea, recémosla por todas nuestras necesidades. Todo lo que Dios sepa que es bueno para nosotros nos lo concederá. Dice que las entrañas de su misericordia, o sea, su corazón se enternece por cuando alguien reza la coronilla. Y nos dice que hablemos al mundo entero de su gran misericordia para que toda la humanidad conozca su infinita misericordia. O sea, es obligación de cada uno de ustedes y mía dar a conocer este mensaje de misericordia para animar a toda la gente a volver a Dios. Que nadie tenga miedo de Dios, es nuestro Padre Creador y quiere que toda la humanidad se salve. Que nadie tenga miedo de Jesús. ¿Qué mayor prueba de amor necesitamos que la muerte de Jesús en la cruz para salvarnos? Para que entendamos el amor tan grande que Él tiene por cada uno de nosotros. Y nos dice que hablemos al mundo de su misericordia para que toda la humanidad conozca la infinita misericordia de Él, porque es una señal de los últimos tiempos, o sea, de los últimos tiempos de pecado. Después de ella vendría el día de la justicia, el día del juicio particular, o sea, de lo que se llama el aviso. Bueno, pues todavía queda tiempo, dice Jesús, que recurramos pues a la fuente de su misericordia y nos beneficiemos todos de la sangre y del agua que brotó para todas las almas. O sea, dar a conocer la divina misericordia para toda la humanidad y especialmente a los más pecadores, animarlos a volver a Dios, que no tengan miedo de Dios, que se acerquen a la confesión, que recen la coronilla, si es posible, aunque sea una vez en la vida. Si pueden más, mucho mejor. Y rezarla con ellos, enseñarles, o rezarla por ellos. Y hablarles de cuánto Dios los ama. Que sepan que Dios es su Padre Creador y quiere que toda la humanidad se salve. Y luego nos dice, sobre la fiesta de la Divina Misericordia, nos dice, aquí las palabras para ti. Haz todo lo que esté en tu poder, en la obra de mi misericordia. Deseo que mi misericordia sea venerada. Le doy a la humanidad la última tabla de salvación, es decir, el refugio en mi misericordia. O sea, Jesús quiere que todos nos acojamos a su corazón misericordioso porque es la última tabla de salvación para la humanidad. Acogernos a su corazón misericordioso. Estamos metidos en tanto mal, en tanto pecado, en tantas batallas de todo tipo, espirituales y corporales. ¿Sí? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Para conseguir la paz en el mundo, rezar la coronilla de la Divina Misericordia todo lo que puedan, cada vez que puedan. Suplicar por la paz en el mundo, rezando la coronilla. Y van a ver ustedes cómo Dios nuestro Señor nos la va a dar. Y por la paz en nuestros corazones y en nuestras familias. Y para que toda la humanidad y todas nuestras familias se acojan y adoren la Divina Misericordia. Luego nos vuelve a decir nuestro Señor. En el párrafo 1074. Hija mía amada, apunta estas palabras. Mi corazón ha descansado hoy en este convento, le decía Faustina. Habla al mundo de mi misericordia, de mi amor. Me queman las llamas de la misericordia. Deseo derramarlas sobre las almas de los hombres. Oh, qué dolor me dan cuando no quieren aceptarlas. Hija mía, haz lo que esté en tu poder para difundir la devoción a mi misericordia. Yo supliré lo que te falta. Dile a la humanidad doliente que se abrace mi corazón misericordioso y yo la llenaré de paz. O sea, nuestro Señor le queman las llamas de su misericordia. O sea, su corazón está desbordante de amor por nosotros. Brota de su corazón toda la misericordia por las almas, por todas las almas de la humanidad, toda la humanidad. Él no excluye a nadie y Él desea derramar sobre todas las almas de los hombres su misericordia. Y dice que le da mucho dolor cuando no quieren aceptar su misericordia, cuando lo rechazan, cuando hay almas que se sienten autosuficientes, que se sienten que no necesitan a Dios, que ni siquiera creen que hay Dios, que ni siquiera creen que hay infierno. Están siendo engañadas por el demonio, creyendo que cuando uno muere, ahí termina todo. Y no es así. Hay vida eterna. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, hay vida eterna. Pues, ¿nosotros qué podemos hacer por ellas? Suplicar, impetrar, rogar de rodillas todo lo que podamos. La divina misericordia para el mundo entero, para que así las almas vuelvan a Dios y abran su corazón a la misericordia divina. Dice Jesús que hagamos lo que está en nuestro poder para difundir la devoción a su misericordia y Él suplirá lo que nosotros
no sepamos hacer bien, lo que nos falte. Y nos dice que digamos a toda la humanidad doliente que se abracen todos a su corazón misericordioso y Él nos llenará de su paz. Queremos paz en nuestro corazón, vivamos en gracia de Dios. Acerquemos a la confesión constantemente, por lo menos una vez al mes. Supliquemos su misericordia constantemente. Vayamos a la Santa Misa, si es posible, todos los días. No solamente el domingo. El domingo es lo mínimo, lo básico. Es el tercer mandamiento de la ley de Dios que nos dice santificar las fiestas. Ir a la Santa Misa todos los domingos y fiestas de guardar. Pero si nosotros ponemos a Dios como el centro de nuestra vida y lo ponemos como lo más importante, pues, y creemos de verdad que Dios está vivo en la Eucaristía, estaremos yendo todos los días a la Santa Misa a recibirlo. Y organizaremos nuestro día para poder tener tiempo para recibirlo y comulgar y recibir el alimento esencial del alma, que es la Eucaristía, y así fortalecer nuestra alma. Y estar rezando enfrente del sagrario, la coronilla, el Santo Rosario después de la Santa Misa o antes, y así empezar a crecer en nuestra vida espiritual, suplicándole misericordia a Dios para nosotros y para el mundo entero. Mientras más almas católicas estén viviendo en gracia de Dios, sean practicantes y empiecen a sentir un verdadero amor a la Eucaristía y a recibir la Santa Eucaristía todos los días, Dios va a ir dando gracias de conversión en sus familias, en sus comunidades y el mundo entero. Mientras más recemos la coronilla, mientras más vayamos al Santísimo Sacramento a adorarlo, más gracias de conversión dará Dios. Y así la humanidad obtendrá paz. Y luego nos vuelve a decir Jesús, en el párrafo 1074 nos dice: di, hija mía, que soy el amor y la misericordia misma. Cuando un alma se acerca a mí con confianza, la colmo con tal abundancia de gracias que ella no puede contenerlas en sí misma, sino que las irradia sobre otras almas. O sea, Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él con confianza, sin miedo, creyendo en Dios, creyendo en su amor, en el amor de Jesús por nosotros, y entonces Él nos colmará de tantas gracias, de tantos regalos, de tantas bendiciones, que esa alma no las podrá contener en sí misma, sino que las irradiará sobre los demás. Cuando uno empieza a vivir en gracia de Dios y empieza a ir a la Santa Misa todos los días y a la adoración al Santísimo todos los días, y rezando la coronilla y el Santo Rosario, empieza a irradiar la misericordia de Dios que ya habita en su alma, la empieza a irradiar en su familia, en su comunidad, en su trabajo, en toda la gente que está a su alrededor. Y es lo que Jesús quiere de nosotros. Y así reflejaremos la misericordia de Dios hacia los demás, practicando también las obras de misericordia, que Jesús nos exige, que lo hagamos siempre, las obras de misericordia espirituales y corporales, porque si queremos obtener misericordia de parte de Dios, tenemos que practicar siempre las obras de misericordia. Y luego nos dice que todo lo que existe está encerrado en las entrañas de su misericordia, más profundamente que un niño en el seno de su madre. Y cuán dolorosamente le hiere la desconfianza en su bondad. Los pecados de desconfianza son los que le hieren a Él más profundamente. Pues Jesús nos está diciendo que todo lo que existe ha salido de las entrañas de su misericordia. Todo ha sido creado por su divina misericordia. Todo está encerrado en su corazón misericordioso, todo lo bueno. Su misericordia, y más profundamente que un niño en el seno de su madre. O sea, todo lo que existe está encerrado en el corazón misericordioso de Jesús, más que un niño en el corazón de su madre. Y lo que más le duele es la desconfianza de nosotros, sus hijos, y de sus criaturas, que tenemos miedo de Dios, que el demonio nos hace creer que Dios ya no nos quiere perdonar. Nos hace creer, cuando alguien vive en pecado mortal, le hace creer que ya no tiene perdón de Dios. Y eso es una trampa del demonio, que hace creer que esa alma le hace sentir que Dios ya no la ama, que Dios la desprecia, que Dios la rechaza, porque cayó en un pecado mortal, porque lleva muchos años alejada de Dios. Y al contrario, mientras más tiempo lleva alejada esa alma de Dios, más derecho tiene a confiar en la divina misericordia, más Jesús la está llamando para que vuelva a Él, para que nadie caiga en esta trampa de tener miedo de Dios, porque es nuestro Padre Creador, nuestro Padre que nos ha creado y nos ha dado la vida y nos ha llenado de bendiciones toda la vida. Y lo que más quiere es nuestra salvación, la de todos, aún la de los más pecadores, especialmente. Pues entonces, no caer en esta trampa de tener desconfianza en la bondad de Dios, porque eso es lo que más le duele a Jesús.
los pecados de desconfianza, que no creemos en su amor, que no creemos en que Él murió en la cruz para salvarnos, que no nos creemos dignos de su salvación. Al contrario, Jesús nos llama a todos para que todos nos acerquemos a Él con un corazón humilde, arrepentido, contrito, con el propósito de cambiar de vida, dejar la vida de pecado y acercarnos a la confesión si es posible, lo antes posible. Y así obtener y empezar a vivir la gracia de Dios, obtener el perdón de Dios a través del sacerdote en la confesión, cuando nos da la absolución, y con este propósito de empezar a cambiar de vida, de dejar la vida de pecado, permitirle a Jesús que Él reine en nuestro corazón y que Él nos vaya guiando por el camino que Él tiene para cada uno de nosotros. Y así Él nos llevará a la gloria eterna, confiando en su divina misericordia. Y entonces lo que más le duele, lo que más le entristece a nuestro Señor son los pecados de desconfianza, para que nadie tenga miedo de Dios, nadie tenga miedo de Dios, aunque tenga más pecados que granos de arena hay en la tierra. Él dice que todo eso se hundirá en el abismo de su misericordia. Luego nos dice, en el párrafo 1273, hija mía, ¿crees quizá que hayas escrito suficiente sobre mi misericordia? Lo que has escrito es apenas una gotita frente a un océano. Yo soy el amor y la misericordia misma. No existe miseria que pueda medirse con mi misericordia, ni la miseria la agota, ya que desde el momento en que se da, mi misericordia aumenta. El alma que confía en mi misericordia es la más feliz, porque yo mismo tengo cuidado de ella. O sea, le preguntaba a Faustina si creía que ella había escrito mucho sobre la divina misericordia. Y le dice, pues lo que has escrito es apenas una gotita frente a un océano que es su infinita misericordia. Porque Él es el amor y la misericordia misma. Y no hay miseria, no hay pecado, aunque seamos los peores pecadores del mundo, aunque yo tenga millones de pecados, no hay miseria que agote la divina misericordia, porque su divina misericordia es infinita. Y mis pecados, aunque sean millones, es esto en comparación a su infinita misericordia. Y dice que desde el momento en que se da su misericordia aumenta. O sea, cuando un alma se acoge, le suplica perdón a nuestro Señor, se acerca a la confesión, hace una buena confesión de vida y le dice todos sus millones de pecados, no se agota la misericordia de Dios, al contrario, aumenta más la misericordia de Dios. Él le da el perdón, Jesús le da el perdón a través del sacerdote y aumenta más su misericordia. Y dice que el alma que confía en su misericordia es la más feliz ya aquí en la tierra, porque Jesús mismo tiene cuidado de esa alma. O sea, queremos empezar a vivir con alegría, paz en el corazón, gozo, sin miedos, aunque estemos rodeados de problemas. ¿Cómo hacerle? Viviendo en gracia de Dios, acogiéndonos a su corazón misericordioso, suplicando su misericordia, impetrando con amor, con fervor profundo, su misericordia para el mundo entero, especialmente rezando la coronilla. Y así, cuando un alma confía en Él, confiamos en Jesús, Él reina en nuestro corazón, pues Él se hará cargo de todos nuestros asuntos. Él tendrá cuidado de todo lo que a nosotros nos suceda. Entonces, el alma más feliz es el alma que confía en su misericordia. Y nos dice nuevamente que Él es más generoso para los pecadores que para los justos, porque por ellos, por los pecadores, he bajado a la tierra, por ellos he derramado mi sangre. Que no tengan miedo de acercarse a mí, son los que más necesitan mi misericordia. Pues esto nos dice Jesús a través de Faustina en el párrafo 1275, que Él es más generoso para los pecadores que para los justos que ya van por el camino del bien. Porque dice que para los pecadores es para los cuales Él ha bajado a la tierra. Se ha encarnado en el seno de la Santísima Virgen María, se ha hecho hombre y muere en la cruz, con su pasión dolorosísima. Y por ellos, por los más pecadores, Jesús derramó su sangre. Que no tengamos miedo de acercarnos a Él, porque nosotros somos los que más necesitamos su divina misericordia. O sea, las almas más pecadoras son las almas que más necesitan su divina misericordia. Y son a las cuales Él quiere más donarles, derramar su divina misericordia sobre los más pecadores. Y nos dice nuevamente, en el párrafo 1396, si los pecadores conocieran mi misericordia, no perecería un número tan grande de ellos. Diles a las almas pecadoras que no tengan miedo de acercarse a mí. Habla de mi gran misericordia. La pérdida de cada alma me sumerge en una tristeza mortal,
Tú siempre me consuelas cuando rezas por los pecadores. Tu oración que más me agrada es la oración por la conversión de los pecadores. Has de saber, hija mía, que esta oración es siempre escuchada. Entonces, primero nos dice que demos a conocer este mensaje de misericordia para que así, si todos los pecadores conocieran su misericordia, no se condenaría un número tan grande de ellos. Y que le digamos a todas las almas pecadoras que nadie tenga miedo de acercarse a Él, a Jesús, y hablemos de su gran misericordia, que le supliquen perdón, que le supliquen compasión, que vayan enfrente de la iglesia católica, el templo católico, que entre enfrente del sagrario, se pongan de rodillas y le supliquen misericordia, de corazón a corazón, con un corazón contrito, humilde, arrepentido, rezando la coronilla si es posible, a la divina misericordia, y si es posible que se acerquen a la confesión. Y también nos dice Jesús que a Él lo que más le duele es la pérdida de cada alma. O sea, imagínense todo lo que Él sufrió, todo lo que Él padeció en su pasión dolorosa, en su crucifixión, y las almas no sacan provecho de su muerte en la cruz cuando no se acogen a su divina misericordia y se condenan y rechazan a Jesús. Y Él dice que la pérdida de cada alma, o sea, cada alma que se condena, sumerge a Jesús en una tristeza mortal, porque es un hijo que se va y que jamás vuelve a Dios. Es como que nosotros que tenemos un hijo que se va lejos, se va de nuestra casa y jamás lo volvemos a ver en jamás. O sea, no solamente nunca más aquí en la tierra, sino que por toda la eternidad. Imagínense el dolor tan grande de un papá o de una mamá que jamás vuelve a ver a su hijo. Bueno, pues mucho más el dolor de Jesús, que Él es puro amor, y el dolor tan grande que siente cuando un alma lo rechaza, cuando un alma se condena, porque es para toda la eternidad, no tiene fin. Por eso dice que siempre le consolamos cuando rezamos por los pecadores, por la conversión de los pecadores. Y dice que la oración que más le agrada a nuestro Señor Jesucristo es la oración por la conversión de los pecadores. Y tenemos que saber que esa oración es la que siempre es escuchada. O sea, cuando rezamos por la conversión de un alma y de todos los pecadores, y rezamos la coronilla constantemente, el Santo Rosario a nuestra Madre Santísima, suplicándole conversión de pecadores, es la oración que nuestro Señor Jesucristo siempre escucha, porque es lo que más quiere Él, la salvación de las almas. Y necesita que seamos muchos los que recemos por conversión y salvación de almas. Recemos mucho la coronilla de la Divina Misericordia, impetrando la salvación de las almas, la conversión de pecadores, de almas agonizantes, porque en el último momento hay muchas almas que están rodeadas de demonios cuando están viviendo el pecado mortal, como lo veía Faustina en su diario, lo escribe, que muchas veces ella vio almas agonizantes que la rodeaban, esas almas estaban rodeadas de demonios porque estaban viviendo el pecado mortal. Y entonces Jesús le pedía que rezara la coronilla por esas almas. Y ella empezaba la coronilla y conforme la iba rezando los demonios se iban, la insultaban a ella y se iban. Terminaba la coronilla y el ángel de la guarda agarraba esa alma y se la llevaba. Y entonces la llevaría al purgatorio todo el tiempo que fuera necesario, pero esa alma no se condenaba. Y Jesús le decía, gracias a tu oración pude salvar esa alma. Por eso es tan importante rezarla por las almas agonizantes, desde donde estemos. Si podemos estar a su lado, buenísimo, pero si no, desde donde estemos. Y de día y de noche, cada vez que necesitemos y podamos, y que el Espíritu Santo nos esté inspirando a rezar la coronilla, hagámoslo. Cuando nos despertamos con insomnio, recemos la coronilla por tanta gente que está muriendo en el mundo y que está en pecado mortal, para que no se condenen y se acojan y adoren la divina misericordia. Y así nosotros suplicar esta última tabla de salvación para toda la humanidad, para que todos se acojan a la divina misericordia, para que las almas no se condenen, porque es lo que nuestro Señor necesita, lo que más quiere es la salvación de las almas. Él quiere que todos entremos al cielo. Él murió en la cruz para salvar a toda la humanidad y necesita de nuestra oración que seamos almas generosas, que nos preocupe la conversión y salvación de almas y recemos la coronilla por la paz del mundo, por todas las personas que están muriendo en las guerras, por todos los pecadores por su conversión. Supliquemos a Dios, nuestro Padre, misericordia por los méritos de la pasión de su Hijo Jesús. Y así impetremos la misericordia de Dios para toda la humanidad, porque si no, no hay forma de salvación. La única forma de salvarnos es acogiéndonos a su divina misericordia. Es la última tabla de salvación para toda la humanidad. Y siempre diciéndole, de la mano de Jesús y de María,
Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío.